Recuerden que me van preguntando qué es lo que, todas las cositas que vayan viendo, donde haya dificultad. Yo quiero como mostrarles, bueno, pues la teoría, esta partecita sobre gráficas, de pronto, digámoslo así, la parte teórica, leerla un poquitico, ojearla. Entonces mire que aquí aparece como diciendo el autor que hay dos formas usuales de dibujar los valores de una función, f de x, y. Entonces aquí ya tenemos es función f de x, y. Entonces esa primera notación que tenemos ya de f, ya no decimos f de x, sino f de x y y. Y una consiste en trabajar las curvas del nivel del dominio. O sea, para dibujar los valores, no dice, bueno, mejor dibuje curvas de nivel, donde f asume un valor constante. Entonces nos va a interesar, sí, la curva correspondiente a los valores, a los valores de la función para los que f vale 0, otra para los que f vale 1, otra para los que f vale 2, y así tendría un gráfico por cada uno de esos valores, y con eso, con esas curvas de nivel, hacerse una idea de cómo es el gráfico de la función, cómo es el gráfico de la función. Entonces, dice que la otra consiste en trazar la superficie completa. Entonces, una cosa es, o trazas la superficie completa en R3, en el espacio, o trazas curvas de nivel, que son curvas en el plano. Y aquí nos muestra como la diferencia. Vea, aquí en el lado izquierdo, como miren este gráfico en 3D, miren que tiene eje X, eje Y y eje Z. Un gráfico en 3D que es como el de un paraboloide, una montañita. Y esa es la superficie, esa es toda la función. Y las curvas de nivel, ¿quiénes son? Esas curvitas que hay aquí en el plano XY. Esas curvas que en este caso vemos que son circunferencias concéntricas, con centro en el origen de coordenadas. Entonces, las curvas de nivel son circunferencias y la superficie es una montaña. Y uno como que podría ver la relación entre la una y la otra. El gráfico de la función es una montaña y las curvas de nivel, ¿qué son? Pues a diferentes niveles de la montaña, si yo cortara perpendicular al eje Z, lo que me resultaría es circunferencias. Cuando cortara a diferentes alturas, tendría circunferencias. Es decir, que las curvas de nivel son lo que resulta al cortar la superficie con planos perpendiculares al eje Z. Planos perpendiculares al eje Z. ¿Cómo la ves en esto, en el significado del gráfico y las curvas de nivel, Juliet? La diferencia entre ellas y su relación. ¿Cómo la ves ahí a partir de ese gráfico? Eliasir, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo lo ven ahí? Ahí ya estoy Buenas tardes. grabando. Qué bueno saludarlo. Profe, todavía no me queda claro cuando dicen que con respecto al FZ, digamos, es que primero nos están explicando lo de la derivada parcial y la implícita y ¿la qué? La implícita y la parciales implícitas. Bueno, de pronto es lo bueno porque usted me pregunta siempre lo importante. Le agradezco mucho. Sí, es que como están viendo, buena teoría, porque es un intensivo, de ver toda la materia en un solo mesecito. Entonces hay mucha teoría hasta ahora, como ustedes mismos me lo han reflejado. Entonces, mira, el panorama sí, yo te lo voy a mostrar como con el librito abierto, en otra partecita. Voy a abrirlo por aquí para hacernos un panorama de la teoría que han visto hasta ahora. Entonces voy a abrir de George Thomas, voy a abrirlo con Google Chrome, aunque tengo que abrirlo con el que me enseñó mi hijo. Bueno, entonces entonces vamos a primero ver el panorama de la teoría que están viendo. Entonces voy a ampliarlo aquí, es decirles, vean, es que lo que están viendo en cálculo, voy a ir estamos eso está en la página 968, entonces como por la 950. Entonces yo me voy a ir dentro de Google Chrome a la página 950, aunque este no tiene 950, vamos a ver, no,
Este es el cálculo duodécima. Esta es la segunda parte. ¿Será que abrí la primera parte del libro, cierto? Porque como que debe ser que está por aparte, ¿o qué? Vamos a ver. Bueno, entonces él muestra en esta tabla de contenido lo que nosotros vimos, que es funciones, límites y derivadas y aplicaciones de la derivada. Eso es de cálculo 1 o matemáticas 1. Integración, qué curioso, ahorita estaba hablando con mi prima que está viendo ya matemáticas 3 y ya esta parte de integración la ven es que en matemáticas 3, qué curioso. Entonces es que ellos tienen como un orden diferente. Entonces esta parte de integración que sigue después de derivar no la ven ustedes en administración de empresas inmediatamente después, cuando termina matemáticas 1, no la ven, a pesar de que en el libro aparece que es lo que sigue. Entonces eso fue como una sorpresa porque nosotros, el plan como que ha cambiado un poquito, o yo no me acordaba, no sé, qué raro, o es que lo han ido cambiando en la facultad, porque eso de todas maneras la universidad está cambiando los planes, organizando las cosas diferente para cada escuela, de cada unidad académica. Entonces, integración todavía no lo ven, sino en matemáticas 3. Aplicaciones de las integrales definidas en matemáticas 3. En funciones trascendentales, entonces, pues nosotros vimos algunas cositas de funciones trigonométricas y en este curso otra vez también le dan más sobre las funciones trigonométricas y las funciones exponenciales y los logaritmos, entonces como funciones trascendentes. Entonces estas todavía las vamos a seguir profundizando. Y las técnicas de integración, todo eso para matemáticas 3. Ecuaciones diferenciales, todo eso para matemáticas 3. Sucesiones y series infinitas, creo que para ustedes no se los dan. Y ya luego con vectores, esta parte es cálculo vectorial, tampoco se los dan. Y aquí es donde empieza derivadas parciales. Entonces aquí cuando empieza derivadas parciales es porque ya no van a estudiar funciones de una variable, sino de varias. Entonces el tema empieza con funciones de varias variables. Ese es el primer concepto. Mire que aquí se va a... Bueno, pero se me movió sin querer, porque quiero que vea el panorama completico. Entonces, ver dónde es que están en el tema, para que me puedan preguntar de acuerdo a lo que necesitan, pero ya moviéndose bien durante toda dentro de la estructura conceptual. Entonces voy a devolverme otra vez. Aquí estás en la página 110 del PDF de este libro de la 11ª edición. Entonces en la página de 110, bueno, o la voy a dejar desde aquí para que no moverla. Entonces aquí está, derivadas parciales. Entonces se empieza con qué son funciones de varias variables. Le definen qué es. Entonces ya a usted le dicen que es que ya no vamos a considerar la relación entre una variable independiente y una variable dependiente, una y una, no, vamos a ver ya la relación entre dos independientes y una dependiente, o más independientes y una dependiente. Siempre va a ser una sola dependiente y varias, dos o más independientes. Eso es como para poder hablar de fenómenos en los que la causa son multicausales. Es decir, ya por ejemplo, fenómenos en los que, ¿cuál es la variable dependiente? Muerte por cáncer. ¿Y cuál es la causa? Pues una causa puede ser un X o un Y o un Z. Primera causa, X, fumar. Segunda causa, X, trasnochar. Tercera causa, Z, beber alcohol. Entonces uno diría, podría considerar que para la muerte por cáncer, una de las causas es fumar, otra es beber, otra es trasnochar. Así, entonces están hablando de fenómenos en los que vamos a considerar varias causas para una misma variable dependiente, para un mismo efecto. Entonces, esa es la primera parte, funciones de varias variables. Ahí es donde están trabajando, ¿cierto? Que ahí fue donde empezaron. ¿Cierto que ahí? Voy a poner por aquí, a ver, yo los veo. Sí, Ahí empezó. Como uno, digamos, en una función determina cuál es la variable.
así. Entonces, yo voy a poner aquí en el plano en la clase, para esta que me preguntaste tan importante, que quiero, ojalá te pueda responder bien. Es que entonces necesitamos aquí el mapa conceptual. Entonces yo voy a ponerle aquí que yo tengo un modelito, le pondré X y lo subo por aquí. Y vamos a ponerlo uno a uno juntos para que vayan viendo la estructura conceptual. Entonces, porque creo que eso es lo que así te puedo responder a eso. Entonces aquí copio y le digo, pues ¿cuál es el concepto principal? Función de varias variables independientes. Entonces este es el primero. Entonces aquí lo ven en el mapa. Entonces van a ver que aparece primero el concepto de función de varias variables. Entonces cuando le van a enseñar ese tipo de funciones, le dicen como cualquier función, le hablan de que, bueno, aquí voy a mover aquí a Google Chrome, se la definen qué es eso. La notación, pues que toda función tiene dominio. Ese dominio, este autor lo denota con D, muy apropiado. Entonces toda función tiene dominio, que es el conjunto de los valores, de los puntos donde evaluamos la función. Entonces tiene dominio, y tiene unos valores. A los valores los está denotando con W este autor Thomas. Los valores W, que son función de x1, x2 hasta xn. Entonces hasta aquí hablan de que las variables independientes también las denotan con x, y, z, ¿cierto? Con varias letras del alfabeto o con subíndices. Entonces no decimos, podemos decir x, y, z o x1, x2 y x3. De la manera de denotar. Y que entonces toda función tiene dominio y tiene rango. El dominio son los puntos donde la evalúas y el rango es el conjunto de los valores de la función. Entonces ella siempre coge a alguien del dominio y lo transforma en alguien del rango. Ella siempre coge a alguien del dominio y lo transforma en alguien del rango. Así como las funciones que vimos de una sola variable, solo que aquí es de varias. Y aquí entonces nos muestra un grafiquito, nos dice, vea, yo puedo convertir puntos del plano en puntos de una recta. Entonces, puntos del plano que tienen dos coordenadas, en puntos de una recta que tienen una. Entonces que yo siempre voy a convertir pares, por ejemplo, pares de números reales en un único número real. Entonces las funciones siempre van a coger pares de números, las funciones de dos variables van a coger pares de números y los transforman en uno solo. Y aquí le empiezan a poner ejemplitos. Vea una función de tres variables, una f de x, y, z. ¿Y cómo calculo el valor para cada punto? Pues saco la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. La raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Y aquí nos dicen cómo evaluarla en un punto. Te doy una tripleta, 3, 0, 4. Y dame en qué transforma esa función a esta tripleta. Pues reemplaza usted el 3 por la x, el 0 por la y el 4 por la z, eleva al cuadrado, suma y saca raíz y eso le da 5. Es decir, que esa función a la tripleta 3, 0, 4 la transforma en el 5. Entonces le enseñan evaluación de funciones. Entonces pongamos en los conceptos que primero que en funciones le enseñan dominio, rango y luego a evaluar funciones. Entonces voy a ponerlo así en ese orden para que les quede organizadito. Aquí entonces le decimos, bueno, primero eso que es dominio, luego qué es rango de una función de varias variables y luego qué es eso de cómo se evalúa una función, que nosotros le decíamos evaluar funciones o sustituir. Entonces evaluación de funciones, que es como sustituir un valor para ver en qué lo transforma la función. En este caso es un par ordenado o una tripleta para ver en qué número lo transforma la función. Entonces así tenemos tres cositas: funciones de varias variables, dominio, rango y evaluación de funciones. Hasta ahí vamos en el mapa. ¿Y cómo le hacemos para hacer la cosita? Le quitamos estos otros vínculos para que el mapa nos quede completico.
y le decimos, bueno, de A va a ir a B, luego de B va a ir a C, y luego de C va a ir a D, listo. Y mire cómo ya nos queda el mapa hasta ahora. Entonces el mapa nos queda que todo empieza en funciones, que las funciones tienen dominio y luego tienen rango, que las funciones transforman el dominio en el rango y que empezamos, ¿cómo se hace esa transformación? A esa forma de mostrar cómo ella coge cada elemento del dominio y lo transforma en alguien del rango, eso lo llamamos evaluación de funciones. Entonces hasta ahí ya tenemos 4 concepticos ya organizaditos en la estructura conceptual, la secuencia didáctica que se está viendo en el curso. Y después, ¿qué sigue? Bueno, miren el libro. Entonces llega ahí. Pues otra vez le habla sobre dominio y rango. Y aquí ustedes me mandaron esta fotico. Y es cómo la notación que se está utilizando. Díganme sobre esta notación, cómo se sienten, se comprende. Porque una cosa es que uno sepa que las funciones tienen dominio y rango. Y otra cosa es que utilice la notación y la terminología bien para expresar ese dominio y ese rango. ¿Cómo les está yendo en esta parte de dominio y rango? Dígame por acá. Viste, mi hijo. Disculpe un momento, que es que. Hijo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dígame. Voy a ir saliendo a la terminal. Sí, ya, o sea, ¿pero está saliendo de La Ceja o de acá? ¿O ya llegó a Medellín? No, voy a salir a la terminal. O sea, de mi casa a la terminal. Bueno, entonces apenas llegue a la terminal. Bueno, apenas coja el bus también, yo lo llamo también, entonces nos estamos comunicando. Bueno, pa. Lo quiero mucho. Muchas gracias. ¿A que nos vamos con The Uber? Bueno, entonces díganme aquí con respecto al dominio, ¿cómo les va? Dominio y rango, la notación. Dirlena, ¿cómo le va? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente de Puerto Libertador? ¿El frío, calorcito? Calor por todos lados yo. Hijo de mi chica. No, bien, acaban de salir de trabajo. Oiga, pero usted trabaja como... Pero una temperatura espantosa. Espantoso. Ay, Dios mío. Acá está fresquito en Medellín. Porque ha estado como lloviendo mucho. Bueno, entonces, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Girlena, Juliet, con la notación de dominio y rango? Estamos aprendiendo, como quien dice, a familiarizarnos con los nuevos términos, porque obviamente se incluye Y y se incluye X. Anteriormente las funciones solamente uno estaba en el término de X, pero ahora se incluye Y. Entonces, como es algo nuevo, obviamente uno está apenas familiarizándose con el tema. Pero sí tiene mucho que ver con lo que hemos visto en Matemáticas 1. De hecho, muchos términos son de Matemáticas 1. Sí, es que ya es como una generalización, decirles, bueno, ya el mundo es más complejo y como es más complejo, entonces tiene más variables. Entonces, antes solo teníamos dos, una X y una y ahora ya tenemos 3, 4, 5, 6, n variables. Porque lo que buscan las funciones es ayudar a describir la complejidad del mundo, ayudar a describirla, explicarla y predecirla. Entonces la complejidad del mundo, si es para representar la complejidad del mundo, pues el mundo es de muchas variables. Entonces debemos de estudiar primero funciones de una sola variable y luego funciones de muchas variables. Entonces en Matemáticas 1, funciones de una sola variable independiente, y en Matemáticas 2, funciones de varias variables independientes. Y siempre como con el ojo puesto y bueno, y eso como un administrador los necesita, ¿cierto? Entonces, en cuanto a dominio, traten de entrenar conmigo, yo quiero es como acompañarlos en eso, también así que participen mucho para que me vayan diciendo, adquiriendo esa notación también, ese discurso del manejo de los conceptos. Entonces, en este caso, el concepto de dominio, entonces, decir, dominio es el conjunto de los puntos donde se evalúa la función. Donde se evalúa Eso. la
Entonces, a los elementos del dominio es usual llamarlos puntos, una idea muy geométrica. Y a los elementos en los que transforma cada punto del dominio la función, a esos elementos Exacto. se le llama rango, y a cada uno de los elementos del rango le decimos valores. Entonces, a los del dominio le decimos puntos y a los del rango le decimos valores. Es usual. Entonces, que puntos son los del dominio, valores son los del rango. Puntos del dominio, valores del rango. Entonces, como practicar en la manera de decirlo. Entonces, aquí en este espacio hacemos como esa práctica para darnos comprensión. Entonces, gracias a lo que Juliet nos está diciendo, gracias a lo que ustedes me digan, donde haya problemas, y yo agregar a, como estoy aquí en Medellín, entonces por ejemplo mañana otra vez, como ustedes están viendo diario, entonces mañana otro ratico, voy a agregar a separar el otro ratico, para acompañarlos todo lo que más pueda, ¿cierto? Centrado en donde ustedes me piden, ¿cierto? Entonces, sí, le pedimos es este. Hay un concepto que no entiendo. Sí. Es cómo se sabe cuál es la variable dependiente. Excelente pregunta. Sí, mira, vamos a mirarlo acá. Entonces, en cuanto a esto de quién es la variable dependiente, miremos por ejemplo con estos ejemplitos acá. Con esos que nos dan el ejemplo 1 sobre funciones, el mismo autor Thomas. Entonces, mira que aquí le dice que función, dominio y rango. Entonces le dice, bueno, función, y aquí le pone z es igual a la raíz de y menos x2. La raíz de y menos x2. Entonces, ¿quiénes son las independientes? Aquí en esta notación, así como lo entregan, miren que nos dejaron a z despejada al lado izquierdo, y al lado derecho quedaron dos variables x y y. Entonces, al lado izquierdo está z, la dependiente, y al lado derecho están x y y, las independientes. Entonces, z depende de x y y. Entonces, es una función de x y y, o una z de x y, o una z de x y. Yo voy también a ponerle, aquí voy a utilizar el lápiz. O sea que la función es z. La función es z. La función es, o sea, z es función de x y y. La función es z o denotada con z. La función es z o denotada con z. Nosotros... Y en el momento de desarrollar el ejercicio sería z respecto a z. Sí. Sí, a ver, yo veo. Sí, sígamelo diciendo. Marco.canas, @uda. O sea, z, función de z respecto a y. Z es función, digámoslo, z es función de x y y. Z es función de x y y, es decir, depende de x y y, es decir, depende de x y y. Para nosotros en Matemáticas 1, y dependía de x. Entonces decíamos, y es función de x. Entonces voy a escribir acá como en el tablerito. Voy a ponerlo aquí, agregar una página. Y le digo, asesoría del... hoy es 27 de junio de 2024. Y hoy es ¿qué? ¿Martes o miércoles? Miércoles. Jueves, profesor. Hoy es jueves. Ay, mañana tengo la cita. Jueves. Jueves. Hoy es jueves. Ay, jueves, gracias. Ay, yo ya. Bueno, entonces, aquí está. Esta hojita también se las puedo enviar. Entonces, en Matemáticas 1, uno escribía. Aquí le voy a poner dibujar. Me toca con mouse porque todavía esta berraca pizarra no me quiere funcionar, pero ahorita yo con mi hermano, él me ayuda porque está como muy maluquita de instalársela a este computador Linux Ubuntu. Bueno, entonces, en Matemáticas 1, aquí voy a poner Matemáticas 1. Nosotros veíamos era que y era función, y escribía e de x. Y ya en matemáticas... bueno, y ya para denotar la derivada escribíamos f', o y'. Pero esta es la notación para las funciones de una sola variable, es decir, y era función de una sola variable x.
Solo que ya en matemáticas 2, entonces aquí ya en matemáticas 2, aquí lo ponemos con el lápiz, ya en matemáticas 2, entonces ya es no, ya no es Y, ya decimos Z o W, y Z, que ya es la nueva variable dependiente, es función de X y Y. O denotamos como W la dependiente y ella es función de X, Y y Z, por ejemplo, de X, Y y Z. De X, Y, Z. Entonces, vemos funciones y las variables dependientes se denotan con Z o W, las dependientes, y las independientes con X, Y, X, Y, Z, o con la notación de su índice, X1, X2, X3, para una función de 3 variables. Y aquí ya le podemos poner una función P. Así, P es función, aquí le pongo función de X1, X2 y X3. P es función de X1, X2 y X3. Entonces, esa es como la idea de describir la diferencia, la primera diferencia que tenemos de matemáticas 1 a matemáticas 2. Que en matemáticas 1, al lado derecho solamente tenía una variable independiente. En cambio aquí tengo 2, 3, 4 variables independientes, n variables independientes. Y siempre una sola variable dependiente. Y siempre una sola variable dependiente hasta esta parte que están viendo en el curso, hasta esta parte. Eso es lo que hasta ahora pues. Y ya en cuanto al libro, entonces aquí ya al menos así te queda claro quién es la dependiente. Generalmente la dependiente es la que está despejada, Z, y las independientes, la que está al lado derecho, en este caso X y Y, las que están al lado derecho, en este caso X y Y. Entonces mire que en estos tres ejemplos, independientes X y Y están al lado derecho, independientes X y Y están al lado derecho, independientes X y Y están al lado derecho, y la dependiente Z siempre está al lado izquierdo, despejada, despejadita, solita. ¿Sí? Sí, profe, ya, muchísimas gracias, eso lo entendí perfectamente. Voy a seguir recorriendo la estructura a ver para que nos quede, porque resulta que... sí. Profe, pues para seguir, ¿usted no podría, digamos, ayudarnos a resolver, digamos, un ejercicio y mirar a ver cómo es el proceso También. de la solución de uno? Eso sí, claro que sí. Decime cuál del libro, página o la imagen. Voy a ponerle el ejercicio. Mándamelo por favor, o dígame en qué página está. Componente histórico epistemológico. Aquí. Profe, espérame un momentico que estoy desde el celular y es un poquito complicado. Sí. Y bueno, entonces, a ver qué ejercicio yo les puedo mostrar desde aquí. Por ejemplo, en cuanto a funciones, ejercicios de la sección. Entonces, ustedes pueden escoger también. Yo ahí voy a ir bajando de la sección de gráficos y de funciones. La primera parte, miren los ejercicios. Le dicen, obtenga los valores específicos de la función. Entonces, aquí le están pidiendo ejercicios para evaluar funciones de dos variables. Entonces, en esta primera parte, el 1, el 2, el 3 y el 4 son funciones, o ejercicios para hallar valores de la función. Entonces, si yo te doy la función, dígame el valor en 0, 0, dígame el valor en 2, 3, dígame el valor en menos 1, 1, o dígame el valor en menos 3, menos 2. Entonces, esta primera tanda es para evaluar funciones. La segunda tanda es para graficar el dominio de la función. Entonces, graficar el conjunto dominio. Entonces, aquí, obtenerlo y graficarlo. Entonces, ¿dónde? Uno diría, pues para este 5, como el dominio es para las variables independientes, es el conjunto donde se mueven las variables
independientes, entonces usted tiene que mirar la variable independiente de dónde se puede mover. Y mire que las variables independientes, x y y, hacen parte de un radical. Entonces, si hacen parte de un radical, una raíz cuadrada, ellas tienen que cumplir de que toda esta parte subradical sea no negativa, porque no le podemos sacar raíz a números negativos. Entonces, x menos y menos 2, esas tres, esa resta, tiene que ser positiva o cero. No puede ser que esa resta sea negativa, porque no podemos sacarle raíz a números negativos. Entonces, los del dominio tienen que ser los x y y que hacen que esa resta sea positiva o cero. Entonces, aquí nosotros vamos a decir gráficamente esos elementos donde esa resta es positiva o cero, gráficamente cómo son. Eso es lo que le piden hacer en esta partecita. ¿Sabes? Es muy bonita. Es muy bonita ver esa partecita, ver cómo graficar eso. Entonces también es muy interesante. Esa es la segunda tanda. La tercera tanda es curvas de nivel. La otra tandita es obtener el dominio, el rango, describir las curvas de nivel, encontrar la frontera del dominio, determinar si el dominio es una región abierta, cerrada o ninguna de las dos, y decidir si el dominio está o no acotado. Entonces ya también están hablando otra vez de dominio, de rango y de curvas de nivel. Entonces es como que en este punto aglutinaran todo lo otro, las ideas principales que se necesitan en este tema: dominio, rango, gráfico y curvas de nivel. En realidad solo hasta curvas de nivel, el gráfico no lo están pidiendo, a no ser que sea el gráfico del dominio. Entonces aquí esa es la otra tandita. La otra tandita es asociación de superficies con curvas de nivel. Entonces usted le dan aquí las curvas de nivel y debe de decir este es un ejercicio muy bonito, porque aquí te doy las curvas de nivel, dígame cuál es la superficie, porque es que resulta que las curvas de nivel son para que uno se haga la idea mental de cómo es la superficie, de cómo es el gráfico de la función. Así, ahorita vimos de que si el gráfico de la función era una montaña, las curvas de nivel eran circunferencias. Entonces que las curvas de nivel nos deben de hablar de cómo es la superficie que representa. Entonces que esto es muy bonito para uno diferenciar entre curvas de nivel y superficie o gráfico de la función. Y superficie o gráfico de la función. Entonces, para relacionarlo, la otra tandita, tiene varias tanditas, son para funciones de dos variables, graficar la superficie, aquí ya sí le piden graficarla, dibujar curvas de nivel y marcar cada curva de nivel con el valor de la función. Entonces ya ustedes me dicen cuál les interesa para que hagamos. Profe, ya te lo envié al grupo de WhatsApp. Sí, aquí me sonó, vamos a ver. Por aquí, así. Yo pensé en 58, pero Bueno. no veo la página. Este ya no es de esta parte de funciones, sino de derivadas parciales, que ese es posterior. Los tres temas son funciones, límites y derivada. Entonces, esta pregunta es del tercer tema. Entonces, no está en este taller ejemplos de este tipo. Entonces, como simplemente para resaltar que ya llevan tres grandes temas del tema de funciones de varias variables. Primero, ¿quiénes son ellas? Las funciones de varias variables. Segundo, cómo calcular las tendencias de ellas, límites de funciones de varias variables. Y tercero, cómo calcular la velocidad de cambio de ellas, derivadas parciales. Cómo calcular la velocidad de cambio de ellas, derivadas parciales. Y aquí entonces vamos a hacer entonces dice, determina el valor de la derivada con respecto a x. En el punto 111, si la ecuación es esta. Si tengo esta ecuación donde z, si la ecuación define a z como una función de dos variables independientes y la derivada parcial existe. Y es porque ahí en esa z uno no la puede despejar, entonces tiene que aplicar diferenciación implícita. Entonces vamos a hacer ese es de los mejores. Vamos a ponerle aquí,
Yo les pido que No es para... implícito, la vimos ayer. Ah, sí, yo les pido que para que nos agilicemos más también, yo no tenga que volverlo a copiar, porque cuando me lo pasan en foto, me toca volverlo a copiar. Entonces, porque si me lo pasan ya editado, o se puede tomar del libro, por ejemplo, como es el 57, entonces uno dice, ah, bueno, tomarlo del libro, entonces, pero me dicen la página, entonces, ah, bueno, entonces uno dice, en derivadas es por aquí más abajo. Eso como es de derivadas, entonces está por aquí después de límites. Entonces está después de límites el ejercicio 57. Aquí está derivadas parciales, ese es el tercer tema que están viendo. Entonces van tres temas, funciones, límites y derivada, y nos vamos al 57. ¿Y por qué estoy recorriéndolo así? Para poderlo copiar. Entonces el 57, véalo aquí. Entonces, bueno, aquí en este libro, la definición de derivada parcial, el 57, bueno, pero ya no es el mismo que usted me envió. Y este ya es de derivadas parciales. ¿Será que, o la página de donde lo tomaron, cuál sería? Sí, porque esto ya regla de la... Ah, bueno, de pronto es porque como necesita de diferenciación implícita, está después de regla de derivación implícita. Aquí está la regla de derivación implícita. Entonces, como tiene que darse de derivación implícita para este, es el 57, pero de esa sección. El 57 debe ser... no, este llega hasta la 51, 52. Derivadas direccionales y gradientes. ¿De dónde lo sacarían ese? Me va a tocar pasarlo tal cual, porque no sabe de qué página tomaron ese ejercicio. O era de un taller aparte que le entregó el profesor. No, profe, es del libro, pero no sé qué página. No sé qué eso. Entonces es bueno como que de pronto lo averigüen a ver qué tal, para que nos lo podamos tomar, porque así en foto lo toca copiarlo de nuevo. Entonces dice, determine, entonces va a copiar la ecuación xy más z3x, xy, entonces aquí ponemos xy más z a la 3 x z3x menos 2yz igual 0, menos 2yz igual 0. Bueno, entonces, ¿y a esa qué tenemos que hallar? Ah, bueno, pues primero nos piden, según el ejercicio, nos piden determine el valor de dz de x, o sea, la derivada parcial de z con respecto a x. Hay que hallar eso. Entonces, primero hallemos eso. Entonces, la primera parte de lo que hay que hacer es, primero es determine esta derivada parcial. Entonces escribimos frac parcial, aquí, derivada parcial de z con respecto a x. Hay que hallar esa primero. Entonces hallémosla y después nos vamos a lo otro. Entonces, ¿cómo se halla esa derivada parcial? Entonces, usted deriva, como son variables independientes. Ah, bueno, aquí viene una cosita que estamos derivando con respecto a x, y cada vez que derivemos a z, que es la variable dependiente, multiplicamos por dz de x, por dz de x. Y vamos a ponerle aquí solución, dos puntos. Bueno, entonces aquí, ¿cómo empezamos a derivar a xy con respecto a x? Ah, pues, como estamos derivando con respecto a x, y es una constante. Como estamos derivando con respecto a x, y es una constante. ¿Y cómo se deriva una constante por una función de x? Ah, pues, o sea que eso vendría siendo una función lineal de x. ¿Y cómo es la derivada de una función lineal? El coeficiente o la pendiente de la pendiente de la función lineal. Entonces aquí el coeficiente es de xy, el coeficiente o la constante sería y. Entonces la derivada de xy con respecto a x es y. Esta partecita es natural, está bien así.
esta primera derivada que calculé. La derivada de este primer terminito, de este. La derivada de xy es y. No, profe. Porque recuerden esta regla de derivación que nosotros teníamos. Aquí les voy a poner el recorderis. De aquí lo que hay que recordar y es cuál es la derivada de una función lineal. Que es la pendiente o el coeficiente de la x. Entonces recordemos una regla de derivación, la regla de derivación de derivada de una función lineal. Entonces recordemos recordemos algunas reglas de derivación. Entonces aquí la escribo. ¿Cómo la veíamos nosotros? La derivada de una función lineal mx más b. Pues ¿cuál era la derivada de mx más b de una función lineal? ¿Cuál era? ¿Cuál era? La derivada de una función lineal. ¿Sí me escuchan ahí? Esto siempre en virtual, siempre tiene su dificultad. Por la retroalimentación, la respuesta del público, que es más difícil, a diferencia de la presencialidad. Entonces que aquí la derivada de una función lineal con respecto a x es m. Habíamos dicho que era m. ¿Y quién es m? Miren que en esta expresión es el coeficiente de la x. Entonces que si estás derivando con respecto a x, la derivada de un múltiplo de x, de un número constante por x, es la constante. En este caso la constante es m. Y en el caso de nuestro ejercicio, si estamos derivando a xy con respecto a x, ¿quién es el que acompaña a la x? Que esa sería su derivada, la y. Entonces la derivada de xy con respecto a x es y. ¿Me hago entender esa partecita? O sea que eso viene de la regla de derivación de una función lineal o de un múltiplo constante de una función. Nosotros también lo tenemos escrito así. Que dice lo mismo. La derivada con respecto a x de un múltiplo constante k veces f de x. Que eso es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces por la derivada por f' de x. Ahí sí ya se les restableció. ¿Profe, me escuchan? Ahora sí le escucho. Dirlena sí estaba o también se les había caído. Aquí estoy. Sí, se comprende, está ahí. Que nada más hemos derivado vamos a derivar a ¿sí? Tenemos que derivar de toda la ecuación a luego a luego a y ya la derivada de 0 es 0, entonces queda igualado a 0. Entonces nada más necesitamos derivar 3 términos de esa ecuación, implícitamente porque no está despejada la z, que es la variable dependiente, en términos de las independientes, en este caso x y y. Entonces vamos a derivar, se comprende hasta aquí la derivada de la primera parte. La derivada de xy con respecto a x es y. La derivada de xy con respecto a x es y. El coeficiente de la x, el acompañante de la x. ¿Quién acompaña a la x? La y. Sí, perfecto. Muy bien, vamos para el segundo, para este. Entonces aquí ya viene que eso es z3, z a la 3 por x. Cuando usted tiene z a la 3 por x, mírelo aquí, z a la 3, entonces tiene un producto de z, ya sabemos que es función de x y de y. Entonces tengo que el primer factor de este término es función de x. Y el segundo es x es función del mismo, entonces tengo el producto de dos funciones de x. Entonces tengo que aplicar regla de producto de funciones. Entonces la regla de producto, entonces lo voy a poner aquí entre paréntesis. Recuerden que la regla del producto es
El primero, z a la 3. Por la derivada del segundo, la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, por 1. Más el otro factor, bueno, la derivada del primero, de z3. La derivada de z3 es 3z2. 3z a la 2. Y cada vez que derivemos a z tenemos que multiplicar por la derivada parcial de z con respecto a x. Aquí, parcial de z con respecto a x. Parcial de x. Y luego, entonces ya si derivé la primera por la segunda, y la segunda es x. Y la segunda es x aquí, y la segunda es x aquí. Entonces así ya me quedó la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda, y me queda ya así. Mira que te queda z a la 3 por 1 más 3z2 de z de x por x. Esta parte de aplicar la regla del producto, ¿me hago entender? La regla del producto para derivación. Sí, profe. Puede tener en cuenta. Sí. Ahí más o menos se le va la cosa. Cualquier detalle también me lo pueden volver a decir. Ahí utilicé una cosa y es, recuerden la regla del producto, se las voy a poner aquí, cómo la vimos nosotros. Entonces, la regla del producto, cómo la vimos nosotros y que la aplicamos acá, pero ya para funciones de varias variables. Entonces, nosotros lo poníamos como la derivada de u por b, que eso es la primera, o sea, u, por la derivada de la segunda, o sea, b', más la derivada de la primera, u', por la segunda, a por b. Entonces, así se deriva un producto, y lo podemos hacer con esta notación sencillita de apóstrofe. Entonces, esta reglita, ¿la recuerdan bien? Sí, profe. Muy bien. La regla, entonces ya con eso practicamos esto, ¿cierto? Entonces ya con eso. Y que en derivación implícita siempre tienen que cuando deriven a la variable dependiente, en este caso cuando deriven a z a la 3, cuando deriven a z a la 3, que es la variable, z es la variable dependiente, pues la derivada de z a la 3 es 3z2, pero le agregan el factor de z de x. Sí. Que se pone aquí en notación de derivación parcial con esa D rara, una D rara o elegante. Bien, entonces ahí aplicamos esa regla y ya nos falta el tercero. Entonces, ¿cómo derivo el tercero? Y ese ya es para derivarlo con respecto a x. Entonces aquí uno pues, como estamos derivando con respecto a x, y, que es la otra variable dependiente y es independiente de x, entonces ella es una constante para x, y es una constante para x. Entonces esto es como si fuera un múltiplo en donde la constante es 2y por z, y con la derivada entonces de un múltiplo constante por una función de x, porque z es función de x y y. Pues la regla del múltiplo constante, que es deja la constante, entonces escribe deja la constante, la regla del múltiplo constante, que es deja la constante. ¿Cuál es la constante? La constante aquí es 2y, porque estamos derivando con respecto a x. Entonces, entonces aquí 2y es la constante por la derivada de la función, y esta es la función z, y la derivada de z con respecto a x es de z de x. Entonces aquí le ponemos por frac de z de x, es decir, partial de z sobre partial de x, y ya igualado a 0, porque la derivada de 0 es 0. Entonces ya sí nos queda la derivada parcial. Bueno, ya derivamos con respecto a x implícitamente. Falta despejar esa derivada, falta despejar. De esta expresión tenemos que despejar. Mire que tenemos un término que tiene factor de z de x y otro término que tiene factor también de z de x. Entonces hay que dejarlos a ellos a un solo lado, los otros dos dejarlos al otro lado,
y acabar de despejar, sacar factor común y despejar. Entonces, hasta aquí nada más hemos hecho el proceso de diferenciación o derivación implícita. Entonces, aquí le voy a poner hasta aquí hemos hecho el proceso de derivación implícita. ¿Qué seguimos? Despejar. ¿Qué sigue? Despejar a esa derivada. Por ahí me están diciendo algo con el WhatsApp, que escucho el sonidito. Aquí mandaron también otro Juliet, otro tallercito de cálculo de derivadas parciales. O sea que lo están poniendo a derivar como un berraco. Derivar parcialmente. Ahí ya la magia que yo considero que tiene esto de derivar parcialmente es que usted debe identificar cuando está derivando parcialmente quién es la constante y quién no es constante. Así, si estoy derivando con respecto a x, y es constante. Y si estoy derivando con respecto a y, x es la constante. Entonces que dependiendo de con respecto a quién esté derivando, con respecto a qué variable independiente, la otra sería una constante para ella. Entonces aplica las reglas de múltiplo constante que vimos, pero teniendo en cuenta esa peculiaridad. Entonces aquí voy a despejar. Entonces bueno, ¿y cómo despejamos? Pues primero los términos y z3 pasan al otro lado a restar. Entonces yo llego y simplemente cojo toda la igualdad, control C, la copio aquí, y estos dos que aparecían de primero los paso al control X, los paso al lado derecho después del igual, pero con signo negativo. Entonces, porque dice transposición de términos, el que está sumando pasa a restar. Entonces aquí ya me queda aquí le quito este paréntesis que sobra. Entonces ya así estoy despejando la derivada. Entonces los que tienen derivada de z con respecto a x quedan al lado izquierdo, y los que no lo tienen quedan al lado derecho. Despejar. Entonces, y aquí al lado izquierdo voy a sacar factor común en la siguiente línea. Entonces voy a sacar factor común. Entonces, ¿cómo me queda? Pues el factor común es la derivada de z con respecto a x. Entonces copio esta partecita, la derivada de z con respecto a x, control C, derivada de z con respecto a x, multiplicado por, entonces, ¿eso por qué queda multiplicado? Por 3z2 más 2y, multiplicado por 3z2, 3z a la 2 más 2y, y eso es igual a lo que teníamos, menos y menos z3, menos y menos z3. Entonces así ya tenemos factor común. O sea que, y luego este que está aquí multiplicando pasa a dividir y ya me queda la derivada despejada. Entonces así ya tengo la derivada despejada, que me dice, bueno, pues esa derivada parcial de z con respecto a parcial de x me queda igual a frac menos y menos z3 menos y menos z a la 3 sobre 3z2 3z a la 2 más 2y más 2y. Bueno, así ya me quedó despejadito. Entonces el que está multiplicando pasa a dividir y ya tiene la derivada despejada. Primero la calculamos con diferenciación implícita y luego primero la calculamos y luego la despejamos. Hasta ahí, ¿cómo la ven en ese despeje? Yo creo que lo que hay que tener bien presentes son esas reglas, porque ahora fueron con esas, pero de pronto en otras derivaciones se necesitan otras reglas. Sí. Por ejemplo, nosotros veíamos uno ayer
donde decía la regla, no recuerdo qué regla es, una herramienta, la de la orejita. Una orejita. De pronto era división de fracciones, la ley de la oreja para división de fracciones. Pero era para ir desarrollándola y poder ir despejando. De pronto, también cada vez que vea una cosa que es rara, de pronto también le toma el pantallazo, me le señala el cosito, esto me parece raro y me lo envía. Entonces, en el mismo momento que esté viendo la clase, me lo ve, me lo manda en WhatsApp a la hora que sea y yo ya con eso lo miro para poderles hablar en este espacio sobre eso, las notaciones, porque muchas veces como que a veces lo que nos dificulta las cosas es que uno ve algún elemento raro, como que, ay, ese yo no lo había visto, ¿cómo así? Y ya después de que tenga esta derivada, mire que lo que le preguntaron en el ejercicio era que la evaluara en un punto del dominio de la función z. Entonces mire que acá el ejercicio, Juliet nos lo mandó y decía, determine el valor de la derivada en el punto, el valor de la derivada en el punto 1, 1, 1. Ah, bueno, entonces ya que tenemos la derivada, debemos de evaluarla en el punto 1, 1, 1. Entonces ahora sí, ya le voy a poner aquí en línea marcada y decir, ahora sí la evalúa la derivada en el punto 1, 1, 1. Entonces aquí le escribimos, ahora sí evaluemos la derivada en el punto, entonces aquí le ponemos 1,1,1. Entonces 1,1,1 es que reemplace a la x por 1, a la y por 1 y a la z por 1 dentro de esa derivada. Entonces usted llega ahí, esa misma derivada la tomo, control Y, control C, la pego acá y donde haya y lo cambio por un 1, donde haya z lo cambio por un 1 y donde haya x también lo cambio por un 1, pero no hay. Bueno, entonces simplemente como es la derivada quedó en función, la derivada con respecto a x quedó en función solo de y y z, pues bueno, no se reemplaza sino esos. Y donde haya y por 1, ¿cierto? Entonces aquí por 1, entonces para denotar multiplicación por 1. Y aquí en z, para denotar multiplicación, ponemos paréntesis. Entonces mire que ahora sí, aquí arriba tenían la derivada parcial con respecto a x y aquí la derivada evaluada en el punto 1, 1, 1. Ya evaluó, solo que falta hacer el cálculo. Entonces usted ya dice, bueno, ¿y cuánto dará eso? Bueno, pues eso da menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, que me da menos 2, sobre 3 por 1, 3, más 2, 5. O sea que eso da menos 2 sobre 5. Entonces esa derivada da menos 2 quintos. Entonces ya concluye diciendo que esa derivada es negativa, que esa derivada parcial es negativa. Entonces concluye diciendo que eso da menos 2 quintos. Y como la derivada es una velocidad, está diciendo que la velocidad de la función es negativa, es decir, la función en ese punto es decreciente. Sí, porque si la velocidad es negativa, y eso nos indica que la función en ese punto, con respecto a la variable x, ella es decreciente localmente, decreciente. ¿Y cuál es la velocidad de decrecimiento? 2 quintos. Entonces es menos 2 quintos esa derivada, menos 2 quintos. Entonces aquí viene lo que yo les decía ahí en el curso y le pone, no solamente hace el cálculo, sino que le dice el significado a eso. Parcial de z sobre parcial de x. Entonces ya aquí puso que esa derivada parcial daba menos 2 quintos. Y ahora, ¿y qué significa? Sí, que en el punto, conclusión, en el punto 1, 1, 1, en el punto 1, 1, 1, 1,1,1, la función z, o en el punto 1, 1, la función z es decreciente. Yo en realidad debería ponernos la tercera componente. Ese es el punto del gráfico. Bueno, entonces, sí, bueno, en el punto 1, 1, 1 del gráfico de la función,
que nos dieron, que vamos a poner lo que es z como función de x y y, como función de las otras dos variables. Esta es localmente decreciente en la dirección del eje x. Es localmente decreciente porque la derivada con respecto a x es la velocidad de cambio en la dirección del eje x. La derivada con respecto a y es la razón de cambio o la velocidad de cambio con respecto a la dirección o al eje y. Entonces, que dependiendo de con respecto a quién se deriva, es con respecto a quién se calcula la derivada. Respecto a x respecto a y es la velocidad de cambio, y respecto a x ¿es qué? No, si deriva con respecto a x es la velocidad con respecto al eje x, y si deriva con respecto a y es la velocidad con respecto al eje y. Así, porque es que lo que pasa es que estas funciones, como son funciones de varias variables, su comportamiento cambia de acuerdo a cada dirección de ejes. Eso gráficamente lo puedo mostrar con el libro. Entonces, de pronto aquí en funciones te puedo mostrar como eso, qué significa eso de que la derivada en la dirección del eje x y la derivada en la dirección del eje y. Entonces te voy a mostrar aquí como un grafiquito. Cuando él te da funciones, cuando él te habla sobre funciones, aquí en esta partecita, vean, se hace este tipo de gráficos. Entonces mire, este grafiquito muestra una superficie que es el gráfico de la función z como función de x y y. Entonces que este es el espacio, y aquí le pusieron un punto. Entonces miren que ese punto trazaron paralelo al eje x que aparece ahí, una recta tangente a la superficie, paralela esa recta al eje x, paralela al eje x, o en la dirección del eje x. Esa recta es la pendiente de ella, es la derivada parcial de esa función z con respecto a x. Entonces que gráficamente usted puede ver de que hay derivada parcial con respecto al eje x. ¿Y qué es gráficamente esa derivada? La pendiente de la recta tangente, y es la velocidad de cambio de la función con respecto al eje x. Y la otra, mira, y la otra dirección nos muestra es la velocidad de cambio de la función z, pero con respecto al eje y. Entonces que ella cambia, ella tiene velocidad con respecto a x, velocidad de cambio con respecto a x, razón de cambio con respecto a x y razón de cambio con respecto a y. Entonces que ella tiene velocidades dependiendo de con respecto a qué eje, velocidades de cambio dependiendo de con respecto a qué eje. Este grafiquito es para poder ilustrar que ya aquí nos interesa dos velocidades, no una sola. No, para nosotros era una sola velocidad, la velocidad de la variable dependiente con respecto a la única independiente que teníamos. Pero como aquí hay varias independientes, es por eso que hay dos. Entonces, con respecto al ejercicio que vos me dijiste, mire que ya tenemos determinaste el valor de la derivada en el punto. Entonces ya hizo lo primero que le pidieron. Y lo otro es, sí, ya, eso era todo lo que hay que hacer. Define z como función de dos variables independientes x, y la derivada parcial existe. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces que primero hay que hacer cálculo de la derivada parcial y luego sustituir. Entonces la metodología es cálculo de la derivada parcial y luego sustituir. Entonces la metodología es determina la derivada parcial y luego sustituya en la derivada parcial el punto. Sustituya en la derivada parcial el punto dado. En este caso 1, 1, 1. Entonces la metodología, aquí se la voy a poner en titulito, metodología. Bueno, ahí va. Aquí ya metodología. Bueno, entonces aquí ya nos quedó la metodología, dos pasitos, las reglas de derivación que utilizamos, y aquí la primera parte. Entonces estamos calculando la derivada
y aquí terminamos de calcularla. Cuando terminamos aquí, terminamos de calcular la derivada. Y aquí estamos sustituyendo y aquí la estamos interpretando. Terminó el ejercicio. Que nosotros necesitamos interpretar eso, llegar el resultado de esa derivada, ¿qué significa? Y aquí ya las actualizo en la red social de GitHub. Le pongo ejercicio sobre cálculo de derivada en un punto. Bueno, entonces aquí está este. Otra cosa que yo les debo poner aquí en la listica para que quede todo organizadito es que la otra cosita es que recordamos reglas de derivación y cómo se deriva implícitamente. Y la otra cosita es recordar cómo se deriva implícitamente, el método de derivación implícita. Deriva implícitamente, o cuando la función me la entregan definida implícitamente. Eso fue lo otro que utilizamos. Entonces utilizamos esas 4 cositas de derivación y ya paro la grabación y se las envío también.